analizado la clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica, veamos algunos ejemplos donde aplicamos lo que ya habíamos estudiado. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué me dice? Dice, de la siguiente lista de elementos, A, número atómico 12, B, número atómico 8, C, número atómico 36, D, número atómico 24 y E, número atómico 58, en base a sus electrones de valencia, indicar cuál de todas estas clasificaciones es un elemento metálico, no metálico, ubicado en el grupo 6A, de transición externa, de transición interna, el gas noble y el elemento ubicado en el periodo 3. Hechas ya las configuraciones electrónicas de cada uno de los elementos que estamos especificando y analizando en este ejemplo, veamos ahora cómo puedo clasificarlo de acuerdo a lo que nos están pidiendo en el planteamiento del problema. Acordarse siempre que después de realizar las configuraciones electrónicas, ustedes tienen que analizar el último nivel de cada una de las configuraciones para determinar los electrones de valencia, el periodo si es necesario. En el elemento A, que tiene Z12, el último nivel termina en 3S2. El B, que tiene Z8, el último nivel, empezando del nivel de más baja energía, es S hacia adelante, por lo tanto los electrones de valencia son 2S2, 2P4. El elemento C, que tiene Z36, el último nivel en este caso es el 4. Cuidado aquí, la configuración electrónica real es esta, en la cual tengo que fijarme en que el último nivel es el 4. Entonces, estaría contando los electrones de valencia del 4S2, me salto el 3 de 10 porque está completo y es un nivel inferior al 4 y vuelvo nuevamente al 4P6. Por lo tanto, el último nivel tiene 4S2, 4P6, no considerando el 3 de 10. Pasamos al elemento D, que tiene un Z24, el último nivel termina en 4S2 con un 3D. Por lo tanto, los últimos electrones de valencia empiezan del 4S2 hasta el 3D4. ¿Y por qué considero el D? Porque el D no tiene todos sus electrones completos, que serían 10. Después paso al elemento con Z58 y vemos que la última configuración electrónica termina en 6S2, 4F2. Considero el 4F porque no tiene el orbital F los 14 electrones para que esté completo. Por lo tanto, ahora vamos viendo. ¿Cuál es el elemento metálico? Acordarse que los elementos metálicos son el grupo 1A y 2A, cuyos nombres son metales alcalinos y metales alcalino-térreos. Lo importante es que sepan que como son metales, ellos ceden electrones, por lo tanto fácilmente ellos pueden formar cationes. Entonces, vamos arriba a nuestras configuraciones. Si ustedes se fijan, ya sabemos que el grupo 1A y 2A son metales. Veamos cuál de los 5 elementos que tenemos aquí está en el grupo 2A, dependiendo de la cantidad de electrones de valencia, y vemos que es el elemento A que terminó su configuración en S2. Este elemento tiene un comportamiento metálico. ¿Por qué? Porque acordarse que lo ideal de este elemento como ion es llegar a el comportamiento y a la cantidad de electrones de un gas noble. Si nosotros nos fijamos, tengo 2, 4, 10, 12. ¿Cuál es el gas noble más próximo a él? Es el neón, que tiene 10 electrones en su última configuración. Por lo tanto, si el elemento A tiene 12 electrones, para formar el catión, yo tengo que restarle 12 electrones para que me queden 10. Entonces, este elemento tiene un comportamiento metálico por dos razones. Primero, porque entrega electrones, y la segunda es porque está distribuido de acuerdo a su clasificación como metal alcalino térreo. Entonces, el elemento metálico sería el elemento A. Pasemos al no metálico. ¿Cuál era la característica de los no metales? Los que captan electrones para llegar al comportamiento de un gas noble. Dentro de la tabla periódica, los no metales típicos son el grupo 6A y 7A, que son los elementos anfígenos y halógenos. Entonces, nos tenemos que fijar arriba cuál de estos elementos tiene la configuración de
el grupo 6 o 7A, dependiendo de la cantidad de electrones de valencia. Nos fijamos aquí que este termina en 1s2, 2s2, 2p4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el B? Tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, está en el grupo 6A. Para que llegue al comportamiento de un gas noble, en este caso tengo 8, su número atómico son 8 electrones, y lo ideal es que llegue a 10 electrones, que es el comportamiento del neón, que es un gas noble. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que él sea un anión, tiene que captar 2 electrones. El hecho de que él tenga la posibilidad de captar electrones, tiene un comportamiento no metálico. Entonces, dentro de toda esta distribución, el no metal sería el elemento B. Pasemos al tercer planteamiento, que me dice que el elemento esté ubicado en el grupo 6A. Si nosotros nos ubicamos acá en los electrones de valencia, que son la cantidad de electrones, me están indicando el grupo, en el primer grupo tengo 2 electrones de valencia, terminó en S, por lo tanto este es del grupo 2A. El segundo elemento terminó en S2P4, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia y terminó en S y P, por lo tanto es del 6A. Pasemos al elemento C, tiene 4S2, 4P6, tiene 8 electrones de valencia y también termina en S y P, entonces este elemento está ubicado en el grupo 8A. ¿Qué ocurre con el elemento D? Terminó en 4S2, 3B4, es decir, ya terminó su configuración en S y D. Pasamos entonces al grupo B. ¿Cuántos electrones de valencia tiene arriba? Tiene 6 electrones, entonces este elemento está en el grupo 6B por el hecho de terminar en S y D. Pasamos al elemento con EZ58, terminó en 6S2, 4F2, por lo tanto terminó en S y F. Eso significa que es de transición interna o de tierras raras en la serie, en este caso lantínida. Entonces estaríamos ya en la clasificación de que está en el grupo, en este caso serie lantánida, y en el periodo 6. Pasamos entonces, de acuerdo a eso, a responder las preguntas. Esté ubicado en el grupo 6A. Ya sabemos que en el 6A sería el elemento B. La próxima pregunta dice, de transición externa. Acordarse que los de transición externa son los grupos B, que se le llama transición externa, o de transición propiamente tal. Y fijémonos cuál de ellos es del grupo B y vemos que es el elemento D, que está en el grupo 6B. Entonces, en este caso la respuesta sería el elemento D. De transición interna es el de tierras raras, el que está al final de la clasificación dentro de la tabla periódica y que termina su configuración en S y F. Fijémonos bien dónde de los 5 elementos esa clasificación está para el elemento E, que terminó en 6S2, 4F2. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la letra E. El gas noble. El gas noble es aquel que tiene el orbital S y P completo con electrones, es decir, S2P6, cuyos electrones de valencia son 8. Fijémonos bien cuál de ellos tiene 8 electrones de valencia con el S y P completo, sería el elemento C, que está en el 8A. Entonces la respuesta correcta es el elemento C. Y por último, el que está ubicado en el periodo 3. ¿Quién me indica el periodo? Me lo indica los niveles de energía, y en este caso el nivel más externo. Si nos fijamos, el elemento A terminó en 3S2, está en el tercer periodo. Este elemento terminó en 2S2, 2P4, está en el segundo periodo. El tercer elemento terminó en 4S2, 4P6, está en el cuarto periodo. El elemento D terminó en 4S2, 3D4, acordarse que el periodo me lo da el último nivel, por lo tanto estaría en el periodo 4. Y el último elemento terminó en 6S2, 4F2, aquí el periodo lo da el último nivel, que es 6, por lo tanto aquí estaría ubicado el elemento E con Z58 en el sexto periodo. Entonces, aquí me están preguntando el que está ubicado en el periodo 3. Si nos fijamos, la última configuración del elemento que tiene periodo 3 es el elemento A, cuyo Z es 12 porque terminó en 3S2. Entonces la respuesta correcta aquí es el elemento A.